redes sociales también le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas hoy en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero predicar bajo el tema, siguiendo la serie, ¿verdad?, de lo que es relaciones. Vamos a predicar bajo el tema, la unidad es el resultado de una buena relación. Amén. Dele la mano al que está a su lado y diga, la unidad es el resultado de una buena relación. Amén. Estamos hablando de relaciones en este mes y yo creo que Dios está hablando grandemente a nuestras vidas. Amén. Cada día nos enseña, cada día Dios tiene algo nuevo que enseñarnos y poner en nuestros corazones. Amén. Hoy quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Cuando lo tenga, hágamelo saber con un fuerte amén. ¿Todo lo tenemos? ¿Está en la pantalla? No, acá está. Ya estoy bien mal acostumbrado de ver la pantalla grande detrás de mí. Pero ya pronto se va a poner otra vez, amén. Muy bien. Primera Corintios capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo le puedo hacer un pedido a usted, le puedo poner una petición, pero si mi petición ya va bajo el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que es algo de suma importancia que la iglesia tiene que hacer. No se le está pidiendo por favor, no se le está diciendo si pueden hacerlo, sino que está diciendo, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora mire, yo leyendo la palabra, comienzo a ver y a notar lo que es una buena relación que nos lleva a tener como resultado la unidad en el espíritu, la unidad en la fe, la unidad en la comunión de los hermanos. Todo lo que nosotros hagamos como resultado de la relación va a ser la unidad. Amén. Yo le decía a mi esposa, por ejemplo, un jovencito o una jovencita no se puede casar con alguien sin antes haberse relacionado. Tiene que interactuar en una relación para conocerse, y es lo que nosotros conocemos como noviazgo. O le pregunto a las jovencitas, ¿ustedes se animarían a casarse con un muchacho el cual no conocen? Yo creo que no. ¿Qué tal si le sale perezoso, que ni siquiera sabe cortar la yarda, que no le gusta trabajar, que le gusta que los papás le estén dando dinero? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. De esos no hay aquí, ¿verdad que no, muchachitos? Están por allá en otra iglesia, no sé en dónde. Pero ahora, jovencitos, ¿a ustedes les gustaría casarse con una muchachita con la cual no han conocido y que posiblemente no sabe cocinar, que posiblemente se levanta bien tarde, no le gusta madrugar? De esos no hay aquí tampoco. Están en otra congregación, gloria a Dios. Pero tiene que haber una relación. ¿Sabe por qué? Porque en la relación se conocen el uno al otro. Por eso cuando la palabra nos habla de que nosotros tenemos que llegar a una unidad perfecta, tiene que haber primero una relación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que relacionarnos para así mismo conocernos, interactuar entre nosotros como iglesia, y entonces el resultado de esa relación será la unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que desde el principio de la creación Dios ha tenido en su corazón el deseo de relacionarse con el ser humano? Dios había puesto al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, pero su intención nunca fue dejarlos solos ni abandonarlos, sino que tener una relación íntima con ellos, platicar cara a cara con ellos, convivir con ellos y escucharlos cada día. Es la misma relación que Dios quiere llevar hoy en día con cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Incluso cuando Dios todavía ve que el hombre le falla y desobedece,
aun cuando el hombre se esconde de la presencia de Dios, dice la palabra que Dios va en busca del hombre preguntándole: Adán, ¿dónde estás tú? O sea, Dios no quería que esa relación que habían tenido desde un principio por causa de la desobediencia del hombre se perdiera y que se rompiera completamente el relacionarse con Dios directamente. Ahora, cuando nosotros vemos esto por causa del pecado, que se rompe la relación directa con Dios, Dios se ve la necesidad de enviar a su Hijo y de tal manera volver a restaurar esa relación que Dios había tenido en su corazón desde un principio con el ser humano. Amén. O sea, Dios siempre se quiere relacionar con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El asunto está que muchas veces nosotros ignoramos la voz de Dios, ignoramos el llamado de Dios de relacionarnos nuevamente con Él, y es ahí donde Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón, pero hay veces que nuestro corazón está tan duro que no nos damos cuenta que Dios mismo es quien nos está llamando. Amén. Dios siempre quiere relacionarse con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Incluso Dios escogió el pueblo de Israel con la intención de relacionarse con ellos. Y nosotros vemos en la palabra que cada vez que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, Dios siempre iba en busca de ellos y les decía: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Si ustedes me vuelven su rostro, yo no esconderé mi rostro de ustedes. Si ustedes me buscaren, yo me dejaré encontrar. O sea, Dios en ningún momento le estaba dando la espalda al pueblo de Israel, aun cuando el pueblo de Israel, dice la palabra que dijo Dios, que era duro de cerviz. En otras palabras, Dios siempre buscó la relación entre Él con su pueblo. Amén. Ahora mire, el resultado o el significado de lo que es religión, lo que muchas veces nosotros denotamos como algo malo, viene a ser esta palabra como significado, proviene del latín, que significa religar. Entonces, el propósito de la religión no es meterte en unas cuatro paredes y enseñar dogmas de hombre, doctrinas de seres humanos, sino que el propósito verdadero de la religión es religar nuevamente la comunión que el hombre había perdido con Dios. Amén. Lamentablemente el hombre se tuerce y toma esta palabra de religión como algo diferente, lo toma como una dogma, como algo religioso, en lo cual el hombre se tiene que regir por ciertos mandamientos de hombres y nunca se da cuenta que está alejándose cada día más de Dios. Recuerde esto: el verdadero significado, o el verdadero, lo que quiere hacer de verdad la religión en nosotros es volver a religar la comunión del hombre con Dios. Amén. Ahora mire, le voy a poner algo muy interesante. Jesús habla con el Padre y le pide que nos bendiga con una unidad como la que el Hijo tiene con el Padre. Le dice en Juan capítulo 17, versículo 22, dice escribiendo Juan: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Escuche bien. Cuando Dios manifiesta su gloria en medio de su pueblo, primeramente no es para volvernos locos, ni para correr de un lado para otro, ni para gritar, ni hablar en lenguas, aunque todo eso es bueno. Pero lo primordial que tiene la gloria de Dios como objetivo a hacer en nuestras vidas es manifestarse la unidad en el pueblo de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que la gloria de Dios está obrando en un pueblo? Simple y sencillamente en la unidad. En la unidad es donde vamos a ver cómo Dios está manifestando su gloria en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, para llegar a la unidad tiene que haber primero relación, como se lo dije al principio. Si nosotros queremos llegar a una unidad, como la Escritura dice, tiene que haber una relación entre el pueblo de Dios primeramente. Si no hay relación, no va a haber unidad. Ahora mire, yo no puedo unirme con alguien al cual no conozco. Por eso le ponía, por ejemplo, el jovencito y la jovencita al principio. No puedo unirme a hacer algo con alguien que yo realmente no conozco. No sé sus intenciones, no conozco sus pensamientos, por lo tanto no puedo unirme con esa persona para hacer algo.
Tiene que haber primeramente una relación, porque en la relación es donde yo voy a conocer a la persona, voy a conocer cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus intenciones. Y de esa manera entonces puedo unirme y lograr hacer aquello que él se había propuesto hacer. Amén. Había un hombre que tenía muchos hijos, pero este hombre tenía una hacienda en la cual estaba trabajando con sus hijos. Según el relato de esta historia, dice que los hijos peleaban unos con otros, que todos los días se la pasaban alegando y diciendo: es que él no hace nada, es que yo hago más, y siempre estaban peleando y tenían discordia los mismos hermanos. Pero sucede que en una ocasión el padre los mandó llamar y sin hablar solamente comenzó a juntar un hato de varas grande y se los dio a cada uno de ellos y le dijo: rómpelo. El primero lo tomó y lo quiso romper y no pudo, el segundo igual, y así hasta que terminaron todos y no pudieron. Entonces el padre desbarató aquel manojo de ramas que había hecho y le entregó una rama a cada uno y le dijo: ahora rómpanla. Pues cada uno de ellos rompieron la vara fácilmente y les dijo: ven, así son ustedes. Si ustedes se mantienen unidos, todo el que venga no va a prevalecer contra ustedes. Pero si ustedes están desunidos, con desacuerdos y discordias, cualquiera que viniere contra ustedes les hará pedazos prontamente. Ahora mire, ¿qué quiero decir con esto, iglesia? Que nosotros como iglesia, nosotros tenemos que entender que si hay algo que nosotros necesitamos es una relación como iglesia, a modo de que se comience a notar la unidad a través de esa relación. Y déjeme decirle algo, que el diablo no nos va a destruir fácilmente. Amén. El diablo no nos va a destruir fácilmente, pero sin embargo, usted se queda solo, usted se queda fuera de lo que es la unidad. Fácilmente usted puede ser presa del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía usted que el diablo no está interesado en la unidad? O sea, si algo que al diablo no le interesa es ver gente unida, no le importa. Lo que el diablo quiere y se interesa es que la gente no se relacione. Porque sabe bien que cuando la gente comienza a relacionarse, el resultado de esa buena relación va a ser la unidad. Por eso es que el diablo comienza a meter discordias entre las personas, para no dejar que la gente comience a formar una buena relación como hijos de Dios. Amén. A Pablo le había sido informado que en la iglesia de Corinto había disensiones. Unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, que en arameo es el nombre de Pedro, y otros decían: yo soy de Cristo.
Segundo, le dice a los santificados en Cristo. Tercero, le dice a los llamados a ser santos, juntamente con todos los que alrededor se reúnen e invocan el nombre del Señor. Son nombres o son cosas que no se le podría decir a una iglesia que estaba en completa disensión. Enfáticamente, si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho: es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo hubiera dicho: es una iglesia que no conocen la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Pablo lo ve desde otra perspectiva. ¿Y sabe qué? Pablo lo está viendo con los ojos de Cristo. Porque lo primero que Dios ve en nosotros es gente redimida, no gente que le está fallando. Ve gente que se está levantando con poder y con gloria a pesar de lo que esté pasando. Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Lo que le llama, la forma en que Pablo los llama es impresionante, iglesia. Porque realmente los atributos con los que Pablo nombró a la iglesia de Corinto son los atributos que la iglesia de Cristo tiene verdaderamente. ¿Sabe el problema? Que nosotros vemos chismes, nosotros vemos peleas, nosotros vemos discordias. Y por esa razón no podemos ver la iglesia en el modelo original que Dios quiere que nosotros la veamos. Amén. Y como por ahí dicen: yo no voy a esa iglesia porque está llena de chismosos. Yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Yo no voy a esa iglesia allá porque no muestran amor. Porque estamos viendo las cosas con los ojos carnales, lejos de llegar a una relación íntima con los hermanos, conocernos y así mismo que brote la unidad. Amén. Al igual que en la iglesia de Corinto, toda la iglesia de Cristo en general tiene muy buenas cualidades. Muy buenas cualidades. Pero al igual que en la iglesia de Corinto también hay disensiones, hay desacuerdos y por consecuencia de ello no hay unidad. No la hay. Amén. Ahora mire, yo quiero que usted y yo llevemos nuestra mirada o pongamos nuestra atención en el tercer consejo que Pablo da. Un mismo pensamiento y un mismo propósito. Enfoquemos nuestra atención en este tercer consejo. ¿Sabe por qué? Porque de este consejo dependen los otros dos que Pablo les había dado. Cuando la persona estamos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito, por naturaleza va a brotar la misma forma de hablar. Vamos a hablar lo mismo, una misma cosa, y no habrá divisiones. ¿Cuántos dicen amén? Enfoquémonos en este tercer consejo: un mismo pensamiento y un mismo propósito. Amén. En el libro del comienzo, Génesis, en el capítulo 11, nos narra la historia de lo que es la Torre de Babel. Usted puede ver que dice la historia de la Torre de Babel que en ese tiempo habría solamente una misma lengua. Todos hablaban las mismas palabras, nadie hablaba algo diferente. En esa historia dice que salieron de un lugar de oriente y fueron a otro lugar y encontraron una llanura. En esa llanura, según la historia, dice que comenzaron ellos a hablar entre sí y dijeron: hagamos ladrillos con barro y cosámoslos con fuego. Y quedaron de acuerdo todos. Dijeron entre todos: hagamos ladrillos, y quedaron en un acuerdo, punto. Después dijeron: hagamos una ciudad y edifiquemos una torre. Hablaron entre ellos, dijeron: hagamos la ciudad, hagamos la torre, y punto, lo hicieron. Después de ello vemos que comenzó la edificación de lo que es toda la gente, todo el pueblo unido, formando una ciudad y asimismo haciendo una torre. Dice la palabra del Señor que en el versículo 6, en el versículo 5 dice que Dios descendió para ver la obra que los hijos de los hombres estaban haciendo. Y sabe que cuando Dios descendió, yo me imagino que Dios se asombró por lo que había visto. Dios se impresionó por aquella forma en la cual el pueblo estaba trabajando y estaban edificando esa ciudad y esa torre. Tanto que Dios dijo en el versículo 6, dice: he aquí, el pueblo es uno. Wow, está hablando de multitudes de personas, pero hablaban la misma lengua y tenían el mismo pensamiento, tenían el mismo propósito. Y esto lo llevó a Dios a deducir, dijo: el pueblo es uno.
¿Usted alguna vez ha batallado con un pensamiento suyo? ¿Una decisión suya? Yo lo he hecho. A veces yo digo, voy a hacer esto, y luego digo, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y yo mismo estoy luchando con mi propio pensamiento. Ahora imagine luchar contra muchos pensamientos diferentes, que uno, hermano, piensa uno, otro y aquel otro. Si no se me olvida aquella vez cuando el pastor trajo 7 muestras diferentes de piedra para poner la fachada enfrente del templo. Años atrás. 7 piedras diferentes trajo y nos dijo, ¿cuál les gusta para poner la fachada del frente de la iglesia? Y unos dijeron, a mí esta, a mí esa, no, a mí esta, a mí esta, y todos escogiendo piedra. Y el pastor dijo, bueno, pues pongámoslas todas. Por eso es que usted ve en la fachada de la iglesia diferentes clases de color de piedra, aunque se ve bonito, pero no podíamos compartir en el mismo pensamiento ni en el mismo gusto de elegir la misma piedra, porque todos tenemos diversidad de gustos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Dios se impresionó cuando vio que el pueblo de Babel, dice, el pueblo es uno, tienen un mismo pensamiento, no hay quien los haga desistir de la obra y lo van a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Intervenir. Comenzó Dios a cambiarles la manera de hablar primeramente. Después de que le cambió la manera de hablar, hubo confusión entre ellos, no se podían entender y cada uno fue buscando a aquel que hablaba su propio idioma hasta que se deshizo la obra. Interesantemente, iglesia, yo puedo notar que Dios intervino en la unidad malvada de este pueblo que estaba haciendo algo para mal. Pero también puedo notar en la escritura cómo Dios puede intervenir cuando el pueblo se une a hacer cosas que van a bendecir y edificar en el reino de Dios. Amén. Todo lo que usted haga para edificación del pueblo de Dios, para edificación del reino de Dios aquí en la tierra, en la unidad, Dios lo va a respaldar. Va a ser respaldado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Disculpe mi voz, se me está yendo, pero vamos a acabarnos el mensaje y la voz, ¿sí? El pueblo es uno. Dice, y todos estos tienen un solo lenguaje, dice el Señor. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que ellos han pensado hacer. Aquí estamos viendo las 3 cosas, los 3 consejos que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia de Corinto. No había disensiones, hablaban la misma cosa y tenían el mismo propósito. Qué interesante es que el pueblo del diablo pueda unirse mejor que el pueblo de Dios. Es triste, iglesia, de verdad, que a veces nosotros podemos tomar ejemplos como lo que es Babel, como los babilónicos que quisieron hacer esto para mal. Pero sin embargo, dígame usted, ¿cuándo usted Dios lo ha dejado por querer hacer algo que enriquece el reino de Dios? Nunca. Al contrario, Dios lo va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Ser de un mismo pensamiento, de un mismo propósito, iglesia, solamente se logra teniendo una buena y sana relación con los demás miembros. ¿Cuántos dicen amén? Y por consecuencia no habrá divisiones. Mire, la palabra griega para división es schisma, con S. Schisma, no es chisme. Schisma es la palabra griega para divisiones. Y esta palabra era usada cuando una herida estaba abierta o cuando un hueso estaba fracturado. Schisma. En otras palabras, iglesia, lo que Pablo está diciendo cuando dice que no haya disensión entre ustedes, quiere decir que no debería de haber heridas abiertas ni huesos quebrados. No debería de haber entre el pueblo de Dios heridas abiertas ni huesos quebrados. Estas son las divisiones, son las disensiones. Amén. Ahora mire, ¿cómo es que sucede esto cuando nosotros, cuando hay una división en la iglesia? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Sabe cómo? Cuando luchamos unos con otros, cuando chismeamos unos con otros, cuando sostenemos sentimientos de amargura, de dolor, de traición. Cuando sostenemos todas estas cosas, iglesia, es cuando comienza a haber división dentro de la iglesia. Ahora mire, si hay una persona que está dolida en la congregación, dígame usted a dónde va a ir. Con otro dolido.
Si hay una persona que le causaron un daño en la iglesia, dígame usted con quién va a ir. Con otro dañado. Se van a hablar el mismo lenguaje. Pero dígame usted, el que está lleno del poder del Espíritu Santo, ¿con quién va a ir? Se va a juntar con gente llena del poder y va a hablar acerca de las grandezas de Dios. Amén. Y no habrá disensiones ni divisiones. Amén. Lo que Pablo quiere decir en el consejo que le estaba dando a los corintios es que debe de existir una buena y sana relación, y como consecuencia de ello nos va a llevar a una unidad perfecta. Amén. A una unidad perfecta. Existen diferentes o diferencias de pensamientos, muchos pensamientos, en decisiones, pero sabe que no por eso, cuando en el matrimonio hay diferencias, dejan de ser matrimonio. Cuando hay cosas pequeñas que pueden, que nosotros a veces causar división entre los hijos y los padres, no por eso dejan de ser hijos. Al contrario, buscamos la forma de poder superar esas cosas, de poder arreglarlas y de volver a formar la familia que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Una familia unida. Ahora mire, las primeras palabras que Pablo estaba hablando en el texto base, el texto que nosotros leímos, son las palabras claves para que nosotros podamos llevar una buena relación con los demás. Son las palabras claves. Y les dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra clave que Pablo nos está enseñando. Si ustedes como iglesia, si nosotros como congregación queremos llevar una buena relación entre nosotros como miembros, lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo por delante, en primer lugar. Ver las cosas como Dios las ve, hablar las cosas como Dios las habla, oír las cosas como Dios las oye y hacer las cosas como Dios las hace. Amén. De esta manera, si usted y yo ponemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo primeramente, antes que todas las cosas, comenzaremos a ver una buena relación entre cada uno de nosotros. Ahora usted posiblemente se pregunta: hermano, ¿sabe de alguien que esté peleado aquí en la iglesia? No, y no quiero saber. Lo que sí quisiera saber es que saliendo de este lugar puedan arreglar las cosas. Y no solamente en esta congregación, sino los que nos están viendo a través de las redes sociales también. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vea que se comienza a relacionar bien con el hermano que ve, usted va a entender que se puede relacionar bien con el Dios que no ve. ¿Entendió? Usted va a entender que se va a poder relacionar en una manera mejor con el Dios que no está viendo. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y ya voy a terminar. Está corto el mensaje, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 dice, Pablo nuevamente hablando: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Ahora mire, ¿cuál es la vocación que usted y yo tenemos en la cual hemos sido llamados? Tenemos la vocación de hijos. Hemos sido llamados como hijos de Dios. Entonces el primer consejo de Pablo a los efesios aquí es que dice que les ruego que anden como es digno de esa vocación en la cual fueron llamados. En el versículo 2 les dice: con toda humildad y mansedumbre. Y aquí viene lo que me gusta: soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe qué es soportar? Te lo voy a decir en palabras mexicanas: aguante. Aguántese. Si lo quiere leer este texto así como mexicano, dice: con toda humildad, mansedumbre, y aguántense con paciencia los unos a los otros, soportándose. A veces es tan difícil soportar algo, de verdad, en serio, y más cuando lo está cargando. Más cuando lo está cargando. Miren, en una ocasión a mí me tocó llevar resortes para hacer unos marcos para las trailas. Los llevaba los tres en el hombro y estaban calientes.
Y me faltaba un buen pedazo para llegar y ahí voy corriendo y corriendo y corriendo. Al último no los pude sostener y los tuve que tirar por lo caliente. Pero sin embargo la palabra soportar quiere decir es que te tienes que aguantar hasta que la situación culmine, hasta que se arregle. Dice soportándose, aguantándose con paciencia los unos a otros, en odio. No dicen odio, ni tampoco dicen rencor, ni tampoco dicen contienda, sino que de pilón dice en amor. O sea que el consejo de Pablo no nos está diciendo solamente aguántense, sino que nos está diciendo ahora aguántense con amor. Que en medio del problema, en medio de la situación, hay que soportarnos y a la misma vez hay que amarnos. Verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora se lo voy a leer en mexicano otra vez para que lo entienda. Guarden la unidad del espíritu y no tengan broncas entre ustedes. En el vínculo de la paz. No se meta en problemas, no se meta en broncas. Guarde la paz. Dice solícito, o sea que tenemos que procurar mantener esa unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, ahora dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora mire, para que todo esto se logre llevar, lo que el apóstol está dando de consejo es que tiene que haber una buena relación, y a través de esa buena relación va a haber soporte, vamos a aguantar, vamos a poder salir de cualquier diferencia que se pueda presentar entre nosotros como iglesia de Cristo. Porque déjeme decirle que diferencias van a brotar, van a llegar, pero todo depende de cómo nosotros las vamos a tomar. Amén. Quiero que se ponga de pie hoy en este día. Terminé el mensaje. ¿Le gustó? ¿Se aburrió? Deme comentarios en la página de la Iglesia Senda de Vida. Dios bendiga a los que nos oyeron hoy en este día.